Hola, buenos días hermanos, buenos días. Bienvenido hermano Hugo y bienvenida Andrea. ¿Sí? Andrea, muy bienvenidos a la casa del Señor. ¿Sabe qué significa su nombre, Andrea? Ah, bueno. Sentido común. Sentido común. Andrés igual varón. Por lo tanto, Andrea, varona, mujer. Andrés, androclínica, o sea, clínica del varón. Vio que no hay una androclínica Andrea. Mujer. Mujer significa Andrea, o femenina, o dama, en fin, la parte femenina. Andrés, varón, Andrea, mujer. Mira qué lindo. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a estar compartiendo, y Dios lo corroboró, Dios siempre corrobora. Allí mi sobrino Agustín estuvo leyendo Filipenses 3. Y el Señor quiere compartir la palabra en Filipenses 4. Así que quien pueda estar abriendo en Filipenses 4, manténgase allí. Y aparte de eso, a 3 hermanos le voy a dar una extra. Le voy a dar una extra. Que en el momento que lleguemos a ese pasaje, ellos lo van a tener que leer, ¿verdad? Encontraron Filipenses, estábamos allí. ¿Por qué no lo encuentran? Porque se fueron de allí. Se fueron de Filipenses. Bueno, nos corrió Agustín para Hebreos, ¿no? El culpable es Agustín, ¿verdad? Hebreo de hebreo. Filipenses 4, verso 8 y 9. Es una conclusión, pero tiene tremenda enseñanza. Ahora, escuchen con atención. La hermana Eliana, llegando el momento oportuno, va a tener que leer Efesios 4, 24 y 25. Así que márquelo allí, no olvide, porque cuando yo lo pida lo va a tener que citar audiblemente. Ahora, el hermano Jorge va a tener que citar Tito 1, 8. Llegado el momento, también va a tener que hacer lo mismo. Ahora, el hermano Papo, no sé si lo conocen todos, pero el hermano Papo va a tener que leer Primera de Timoteo 5, 22. 5, 22, ¿verdad? Allí Agustín decía, Cristo es suficiente. Yo lo hago como exclamación, Cristo es suficiente. Yo lo hacía como pregunta, ¿Cristo es suficiente? Escuche esto con atención a ver si se puede entender alguna cosa. A ver si se puede entender alguna cosita. El cable está... Bueno, agarras el otro micrófono. Me gusta que tenga cable. Me gusta sentir el swing del cable. Imaginen, este es Cristo, ¿verdad? Y el capítulo que vamos a leer, no lo vamos a leer todo, son los 2 versículos, pero le voy a dar un pique. Y tiene constantemente la partícula en. La mayoría de las personas creen en Dios, creen en Cristo y están cerca de Cristo. Están cerca, pero no están en. ¿Se dan cuenta de la diferencia? La mayoría de las personas creen en Dios, pero no le creen a Él. No, Señor. Solo creen. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La palabra nos dice que tenemos que estar localizados en Cristo, no cerca de Él.
la única forma de experimentar la obra de Cristo en nuestras vidas es estar localizados en Cristo, no cerca de Él. Es más que eso. Vaya pequeña pero gran diferencia. Esto, chiquilines, desde el más joven, porque muchos veteranos todavía no lo han aprendido, desde el más pequeño, localizados en Cristo. ¿Tienes GPS? Cuando aprendes el GPS, está localizado en Cristo. Tremendo, ¿eh? Localizados en Cristo. Y en Filipenses 4 es una constante. De hecho, no vamos a ver esa partícula, pero le doy ese dato porque es muy, muy importante para vivir una vida cristiana. Si no, no puede vivir una vida cristiana. Sí conocemos algo de Dios, sí oímos algo de la palabra, pero estamos totalmente alejados de Él. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, comprenden, entienden. Cerca no, lejos menos, sino en. Amén. Tremenda, pequeña, pero sideralmente opuesta. Tremendo, tremendo si lo entendemos. Así que ya di los pasajes. Cristo es suficiente. Pero nosotros muchas veces, como decía Agustín, hacemos obras que Dios las aborrece. La única obra para la salvación es Cristo, y es justo a quien el mundo no quiere aceptar. El único sacrificio, y es el último y definitivo, Cristo. En la antigüedad se hacían sacrificios y Dios se hartó de eso. Mandó a su Hijo a padecer en la cruz, el último sacrificio, pero esta vez de su Hijo, de Dios mismo colgando en la cruz por nuestros pecados. Tremendo. Qué bueno que podamos comenzar cada vez que se expone la palabra de Dios con una frase bíblica. Oíd palabra del Señor. Oíd palabra del Señor. Haciendo esta prédica, enseñanza, le puse de título Pensando bíblicamente. O podríamos decir pensando cristianamente, o sea, pensando como Cristo. Comencemos pues. Voy a leer los dos pasajes y comenzamos la prédica. Dice Efesios 4, 8 al 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y visteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El apóstol Pablo le estaba escribiendo a esa ciudad, a ese pueblo de Filipos, por eso la carta se llama a los filipenses. Imagínense que le estuviera hablando a los de Montevideo, a los montevideanos se llamaría la carta, por eso se llama, claro, de sentido común, o a los de toledoidenses, de Toledo, ¿eh? Entonces le escribió esa carta. Hermanos, escuchen, pero presten atención a lo que hoy vamos a procurar transmitir aquí. Agudicen todos sus sentidos, por favor. Hermanos, todos los seres humanos piensan. Hombres y mujeres, todos piensan. Ahora, ¿qué es pensar? El término, la palabra pensar, proviene del término latín pensare. Y de pensare proviene del término
pendere, algo que cuelga, pendere. Y dependere significa colgar y pensar. O sea, colgar y pesar para comparar dos pesos en la balanza. O sea, sopesar algo. Comparar. Las balanzas de antes ponían dos pesas para ver si se igualaban, entonces pesaba tanto. La báscula, ¿la ubica la báscula esa grandota? Tenía que estar alineado el brazo. Y eso es sopesar. Pero trasladarlo a nosotros es pensar en línea recta, justamente, horizontalmente. Hermanos, el ejercicio de y para pensar requiere tiempo y, si es posible, tranquilidad y constancia. Hermanos, alguien dijo que el pensamiento lleva al hombre de la servidumbre, o sea, de la esclavitud, a la libertad. Ahora, yo, el hermano Gustavo, les digo que el primer pueblo que salió de la esclavitud después de 5 siglos de ser esclavos ha sido el pueblo hebreo, el pueblo judío, que había comenzado a pensar y a actuar como Dios les ordenó. ¿Qué les ordenó en primera instancia el Señor? Todos los preparativos para salir de la esclavitud. Y en ese contexto está la famosa Pascua, que es la libertad. ¿Qué le dijo Dios? Pon la sangre del cordero pascual en las puertas y ventanas y vivirás. Todos aquellos que tenían el dintel de las puertas y ventanas pintadas con la sangre, cuando pasara el ángel de la muerte, esa familia, sus hijos no iban a morir, su primogénito no iba a morir. Pero aquellos que no obedecieran la palabra de Dios, los primogénitos, el hijo mayor, sí iba a morir. Los egipcios no quisieron escuchar esa palabra, por lo tanto la mayoría de los primogénitos murió. Mas el pueblo hebreo en ese entonces obedeció, y como obedeció, Dios los sacó de 5 siglos de esclavitud a una tierra prometida. ¿Recuerda alguno que estuvieron 40 años por el desierto? Amnesia. Hermanos, todos tenemos la facultad de pensar. Todos tenemos la facultad para pensar. Ahora, ¿lo hacemos? Y si pensamos, ¿cómo lo hacemos? El mundo piensa fuera de la voluntad de Dios. El mundo vive sin Dios. Ahora, la iglesia, ¿piensa como el mundo? ¿O debería de pensar bíblicamente? Son preguntas. ¿Cómo debería de pensar un hijo de Dios? ¿Cómo debe de pensar un cristiano? ¿Cómo deberíamos de pensar los hijos de Dios? ¿Cómo deberían de pensar? Usted y yo, ¿cómo lo deberíamos de hacer? Deberíamos de pensar bíblicamente, cristianamente. Filipenses 4:8, 9 dice, lo leímos, pero no obstante, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de toda paz estará con vosotros. Hermanos, antes de continuar con el texto de Filipenses 4, 8, 9, quiero explicar un término, una palabra. La palabra Selash. Selash.
Selah. Hermanos todos, y aquellos que son nuevos, y aquellos que están por primera vez, Dios siempre nos quiere enseñar. Una de las particularidades para aquel que es nuevo, cuando venga acá, va a encontrar alguna enseñanza. El Señor jamás entretuvo a las personas, siempre procuró enseñarlas y llevarlas a la madurez, a la libertad. Sabemos hoy muchas congregaciones lo que hacen es infantilizar, no quieren que tengan conocimiento, sino que cantan 2, 3 cánticos, saltan un poco, unas telas de colores, pero no se expone palabra de Dios para que aprendan. Y así las personas sean manipulables. Pero Dios quiere darle entendimiento. El término, la palabra Selah, aparece 74 veces en la Biblia. 71 veces aparece en los Salmos, en el libro de Salmos. 3 veces en el libro de Habacuc, en el capítulo 3. Cuando Habacuc ora, allí 3 veces menciona el término Selah. Selah tiene varios significados, pero cuando aparece el término Selah, implica que tenemos que pensar y meditar en todo lo que se ha oído, en todo lo que se oye, en todo lo que se ha leído, en todo lo que se lee, en todo lo que se ha escuchado, en todo lo que se escucha. Selah, a pensar se ha dicho. Dios no entretiene personas. Deuteronomio 27:9 dice lo siguiente: y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha. Oh Israel, hoy ha venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Selah. Guarda silencio y escucha. Selah. Esto es Antiguo Testamento. Veamos cómo sonaría en el Nuevo Testamento. Algo así. Guarda silencio y escucha. Oh, iglesia, tú eres pueblo de Dios. Iglesia, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Selah, guarda silencio y escucha. Selah, guarda silencio y medita. Selah, guarda silencio y piensa. Oíd palabra del Señor. Selah. Oíd palabra del Señor. Filipenses 4, 8, 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. 2 versículos. El verso 8 nos invita, nos exhorta a la reflexión. En esto pensad. El versículo 9 nos persuade, nos exhorta a que lo practiquemos. Esto haced. El apóstol Pablo nos llama a la madurez, nos motiva para que no seamos solamente unos teóricos, sino que seamos prácticos, que lo que oímos lo practiquemos en nuestro diario vivir. Pablo nos exhorta para que llevemos a la praxis de la vida lo que él nos enseña. El versículo 8 concluye con la expresión: en esto pensad. ¿Pensar en qué? ¿En qué tenemos que pensar? Hermanos, hemos sido llamados para vivir en su palabra, en Cristo.
Cristo es el verbo de Dios, es la palabra. Así que nosotros debemos de pensar. Uno, ¿en qué debemos pensar? En todo lo que es verdadero, es lo que dice el versículo. 2, en todo lo que es honesto. 3, en todo lo que es justo. 4, en todo lo que es puro. 5, en todo lo que es amable. 6, en todo lo que es de buen nombre. 7, en todo lo que es virtuoso. 8, en todo lo que es digno de alabanza. ¿Se da cuenta toda la carga que tiene un solo versículo? Y solo enunció algo, Pablo. Tremendo. Tenemos para el resto de la vida al meditar todo esto. Tremendo, tremendo lo que es la Escritura cuando comenzamos a meditar en ella y sopesar. Esto compromete mucho. Rajemos, dirían mucho. Hay un libro que se llama Así como el hombre piensa, así es su vida. Este libro lo escribió James Allen. Aquí Pablo nos exhorta a pensar en todo esto, que son algunas cositas nada más. Solo un versículo, tremendo. Ahora, el versículo 9 nos dice esto hacer. El 8, en esto pensad. Y el 9, esto hacer. O sea, lo que leímos en el 8. ¿Qué hay que hacer? ¿En qué debemos de hacer? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Lo que aprendiste. 2, lo que recibiste. 3, lo que oíste de mí. Esto Pablo lo está diciendo, ¿no? 4, y lo que visteis en mí. Pablo enseñaba, pero actuaba como lo que decía. Tremendo. Tremendo. ¿Por qué? Porque era imitador de Cristo Jesús. Hermanos, la mente es el campo de batalla en donde ganamos o perdemos la batalla. La mente es el campo de batalla en donde ganamos o perdemos la batalla. Pablo nos dice, en esto pensad y esto haced. Es categórico. Son ordenanzas. No es si quieren piensen esto. Si quieren háganlo. No, eso no es de cristiano. Hay que pensar y procurar hacerlo. Son ordenanzas. Si obedecemos, ganaremos la batalla. Pero una mente ociosa y perezosa es taller de Satanás. La mente ociosa es taller de Satanás. Romanos 8:6 nos dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Que la mente no sea el taller de Satanás, sino el taller del Maestro de Jesús, el Nazareno. ¿Cómo deberíamos de orientar nuestros pensamientos? Pablo nos exhorta a pensar en todo lo que es verdadero. 1. En todo lo que es verdadero. Hermano, Jesús es el camino, la verdad y la vida. En él pensad. Jesús no es una verdad entre tantas. Jesús es la verdad. Amén, gloria a Dios. En esto pensad. Nosotros somos ciudadanos del cielo y como ciudadanos de Dios, así tenemos que pensar. Primera de Pedro 2, 9, 10. Hace un ratito cité parte de ese versículo. Nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Juan 15, 7, Juan 15, 7 dice, permaneced en mí, en mí, ¿se dan cuenta la partícula en? Y mis palabras permanecerá en vosotros. Si permanecemos en Cristo, su palabra permanecerá en nosotros. Pero si estamos cerca de Cristo, la palabra de Cristo no va a estar en nosotros. Podrá estar cerca por ahí, por ahí, pero no en nosotros. Por lo tanto, no podemos vivir como Cristo ordena. Somos cristianos nominales, de nombre. Sí, creo en Dios de nombre.
pero cuando ve su estilo de vida totalmente opuesto a lo que Dios ordena. Tremendo. Por eso es pensar, meditar, Selash. Si permanecemos en Jesús y su palabra, esto producirá como resultado el tener una vida verdadera que es conforme a Cristo Jesús. Efesios 5:9 nos dice que el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. En esto pensad, en esto meditad, Selash. David le dice a Dios en el Salmo 51:6, he aquí, tú amas la verdad. En lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Jesús le respondió a quienes le rechazaban en Juan 8:44, diciéndoles lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, o sea, asesino, desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y todos los que siguen a Satanás y a los demonios van a hablar mentira, no van a comunicar la verdad. Hermanos, procuremos en lo que es verdad. Procuremos pensar en todo aquello que es verdad. Hermana Liana, Efesios 4:24 al 25, con voz audible, que se llegue a la otra esquina. Y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios y en la justicia y santidad de la verdad. Por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén, amén. Punto 2. Estamos viendo el primer versículo recién. Punto 2. El apóstol Pablo nos exhorta a pensar en todo lo honesto. Pensar en la honestidad es en todo aquello que es respetable, es todo aquello que es loable, bueno. Proverbios 8:6 dice: oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad. Qué bueno que podamos tener esa determinación todos. Hablar solo lo que es verdadero. Qué bueno es hablarnos unos a los otros con honestidad y sin engaños, sin hacernos trampa, hablarnos cara a cara con honestidad, justamente, con justicia, con rectitud. Eso es bueno. Eso es bueno. Pero cuando hay mentiras entre nosotros, entra la duda, la desconfianza. Ayúdanos, Padre Santo. Punto 3. También Pablo nos exhorta para que pensemos en todo lo que es justo. Dios es justo. El carácter de Dios es de justicia. En esto pensad. Dios no se complace de la injusticia. El carácter de Dios es de justicia. Dice Números 14:18 lo siguiente: Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Por qué Dios no va a tener por inocente al culpable? Porque Dios es justo. ¿Se imagina que alguien es culpable? Y digo, déjalo. Sería un Dios injusto. Pero Dios es justo. Muchas de las cosas que nosotros pasamos hoy, de los problemas, las vicisitudes que pasamos, cada uno de nosotros, si bien Dios permite, pero no las crea Dios. Nosotros, hace un tiempo atrás, procedimos de determinada manera y hoy estamos viviendo las consecuencias de eso que determinamos un día nosotros.
Nosotros un día determinamos hacer tal o cual cosa. Ah, me pasa esto. Bueno, un día así procediste. Por eso hoy tenés esto. Es como que alguien tomó vino por muchos años, le vino una cirrosis. Ah, si Dios existe, ¿dónde está? Dios no te mandó a tomar vino. Lo hiciste tú. Las consecuencias quedan. ¿Que Dios puede rever eso? Sí. Sí, podría reverlo. Pero Dios es justo, es Dios. Entonces, si entendemos esto, podríamos caminar mejor, ¿verdad? Hermanos, sepamos que Dios no es extorsionable. Si hago esto, Dios procederá así. No. Nosotros tenemos que obedecer a Dios. Y Él hará, porque Él es Dios. Dios no es mi mandadero. Yo tengo que obedecer. Tú tienes que obedecer. Nosotros debemos de obedecer. ¿Lo hacemos? No respondo. No. Dios no es hombre para mentir. Dios es justo. En esto pensad. ¿Nosotros somos justos? ¿Nosotros practicamos la justicia? El hombre que piensa y actúa con injusticia, piensa y actúa contrario a la voluntad de Dios y carácter de Dios. Hermano Jorge, Tito 1:8, audiblemente con su voz potente y musical. Sino hospitalario, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Amén. Estos algunos requisitos, ¿verdad? Para las personas que tenían que presidir. Justo. Debemos de ser justos, practicar la justicia. ¿Y a quién tenemos como referente? A Dios, a Cristo, también a Pablo. Ser imitadores de mí como yo de Cristo, dijo Pablo. O sea, no estamos exentos. Tenemos a Dios, tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, tenemos su palabra, tenemos a Pablo, tenemos herramientas por todos lados para imitar y proceder bien. Punto 4. Pablo ahora nos exhorta para que pensemos en todo lo que es puro. Hermano Papo, 1 de Timoteo 5:22. Dice, no impongan con ligereza las manos a ninguno, ni participen en pecado ajeno. Hay que ser puro, ¿verdad? Porque hay que ser puro. Hay que ser puro, procurar ser puro. Debemos de pensar en aquello que es moralmente correcto. La segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 2, nos dice lo siguiente. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como a una virgen pura a Cristo. En esto pensad. Un solo esposo. ¿Quién es el esposo de la iglesia? Cristo. ¿Cómo debe ser la iglesia? Pura. ¿Por qué muchos no quieren venir? Porque la Biblia se demanda. Y nos pide esa, claro. El que queremos sacarle de comer, la que dicen la cola a la jeringa. Así. Yo lo hacía. Quería ir a la iglesia. Allá a los 30 y pico de años, una hermana se acercó a casa. Comencé a asistir a la iglesia y acá hay unos cuantos hermanos también de aquel tiempo. Y bueno, el Señor fue moldeando el carácter. ¿Y cuándo terminará? Mientras vivamos. El Señor va a ir, ¿verdad? Amén. Veamos qué dice Proverbios 15:26. Abominación son a Dios los pensamientos del malo. Abominación. Mas las expresiones de los limpios son limpias, son puras. En esto pensad. Hermanos, tu mente, mi mente, gobiernan nuestras vidas. De aquí la importancia de en qué pensamos, en qué estamos pensando. ¿Gobierna nuestra vida la palabra de Dios o las últimas modas de este mundo? ¿Qué salió? ¿Qué salió? Ay, Señor, ayúdanos. ¿Verdad? Y ahí vamos corriendo. Ayer yo le decía a un chiquilín, lo miraba de arriba abajo y le decía, te agarró un perro pigüe. Claro, porque tenía toda la ropa rota de arriba abajo.
Me mató de la risa, güey. Segunda de Corintios 11:3, Pablo nos dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Sentido común es atrofiado muchas veces y no vamos a pensar como Dios, porque el mundo tira tanta basura que nos hace creer algo contrario a la palabra de Dios y nosotros incluso la tomamos como que si viene de Dios, pero no es de Dios. Por eso hay que pensar conforme a la palabra y en la palabra y con la palabra. Punto 5. Aquí ahora Pablo nos exhorta para que pensemos en todo lo que es amable. Hermanos, debemos de pensar y actuar amablemente. Dame todo lo que tenés. Hermano, ¿me podrías dar todo lo que tenés ahí? Romanos 12:21 nos dice que no seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amabilidad en todo tiempo. Jesús, que es el admirable consejero y príncipe de paz, siempre actuó con amabilidad. Imitémosle. Tengo que imitarlo. Tenemos que imitarlo. Punto 6. También el apóstol Pablo nos exhorta a pensar en todo lo que es de buen nombre. Hermanos, el andar, el vivir nuestras vidas en novedad de vida es lo que se podría decir y llamar de buen nombre. Esto es llevar la vida con una buena reputación. Lo de buen nombre es de llevar vidas ejemplares con la ayuda de Cristo Jesús. No con mi fuerza. Dios, ¿cómo quieres que actúe? Y el Señor va a decir, lee mi palabra, imítame. Seguir a Cristo nos condiciona para que llevemos vidas excelentes moralmente. Para esto hay que vivir en Cristo y a Cristo. ¿Se dan cuenta? Volvemos a lo mismo. En Cristo y a Cristo. Punto 7. Aquí Pablo nos exhorta para que pensemos en todo aquello que es digno de alabanza. Hermanos, qué bueno poder decir, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Tremendo. Pensar en todo lo que proviene de Dios. Hermanos y hermanas, ¿ustedes han considerado el Sermón del Monte? ¿Han meditado en él? Amén. Mateo 5-7, el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es la base de la ética cristiana. El Sermón del Monte es la base de la ética del reino de Dios. Solo leyendo el capítulo 5 tenemos cantidad de cosas para aprender. Creo que considerar la palabra es digno de alabanza. Debemos de glorificar a Dios llevando vidas obedientes a la palabra de Dios. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Nuestras vidas son dignas o indignas? Pensemos en todo aquello que es digno de alabanza. Glorifiquemos a Dios. Punto 8. Estamos aún en el primer versículo. Todo lo que sea de virtud y que sea digno de alabanza. En esto tenemos que pensar. Pensar en la virtud es todo aquello que es noble. Debemos de permanecer en la virtud. La virtud es Cristo, en Él. De aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Debemos de permanecer en las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas
a su luz admirable. La virtud para el mundo es algo que ha pasado de moda. Vivía la Bertola. Más o menos así es la sugerencia que nos dan. Hacé lo que se te cante. Pero Dios dice no. Hay formas. Esto pensar, esto hacer. Pero el mundo, en su ingenuidad, en su ignorancia, y muchos cristianos también olvidan que Dios renueva su misericordia cada mañana. Esta es una misericordia de Dios hoy, que nos está dando la posibilidad, la oportunidad de que consideremos cómo estamos viviendo, caminando y actuando. Misericordia, el Señor la renueva cada mañana, y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes con tu gran fidelidad. Hermanos, podíamos haber estado muertos en este día, sin embargo estamos acá. Gracias, Señor. Misericordia de Dios. El mundo desconoce, y muchos cristianos también, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Hermanos, el Señor Jesucristo es nuestra virtud. En esto pensemos, en esto pensad. Hermanos, contemplemos a Cristo y aprendamos de Él. Dios nos quiere transformar de gloria en gloria. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Señor, cuán buen alfarero, transfórmame, moldéame, y llévame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú. Tremendo, tremendo. En esto pensad. Comamos pues el alimento sólido de la palabra de Dios. Hermanos, se dice que Filipenses 4:8, lo que acabamos de leer, es la biografía de Cristo Jesús más breve que jamás se ha escrito, la más breve. ¿Quién es verdadero? Jesucristo lo es. ¿Quién es honesto? Jesucristo lo es. ¿Quién es justo? Jesucristo lo es. ¿Quién es puro? Jesucristo lo es. ¿Quién es amable? Jesucristo lo es. ¿Quién es de buen nombre? Jesucristo lo es. ¿Quién es virtuoso? Jesucristo lo es. ¿Quién es digno de alabanza? Primera de Crónicas 16:25. Porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Apocalipsis 4:11. Señor, tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Amén, sí, Señor. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen Gloria a tu y nombre, fueron creadas. Señor Jesús. Gracias. En esto pensad. Precioso eres, Señor. Maravilloso. Versículo 9. Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Aleluya. Y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, el apóstol Pablo en Filipenses 3:17 le dijo a los filipenses, y también a nosotros por extensión: hermanos, sed imitadores de mí y mirar a lo que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Tremendo. ¿Se da cuenta la partícula en? También a los corintios les aconsejó algo similar que nosotros debemos también de obedecer. Primera de Corintios 11:1 dice Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cómo se debe de desarrollar nuestra vida cristiana? Siguiendo a Cristo, estar en Cristo, permanecer en Cristo, seguirle a Él. Pablo nos dice: en esto pensad y esto haced. Pablo nos enseña doctrina cristiana, pero también a practicarla.
En esto pensad y esto haced. Segunda de Timoteo 3:16 al 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, propósito, de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Tremendo. El que tenga oído para oír, no se los tape. Oiga lo que el Señor quiere decir. Hermanos, Pablo no solamente nos dice, en esto pensad y esto haced, sino que nos da las enseñanzas, nos da su propio ejemplo de vida. Pablo sufrió, Pablo practicó el amor y Pablo vivió una vida santa. Gloria a tu nombre. Tremendo. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos vivir cristianamente? Imitando a Pablo, siguiendo a Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Uno de los pasajes para la evangelización más conocido es Mateo 28, del versículo 18 al 20, que dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 22, 29? Gloria a Dios. En Mateo 22, 29, ¿qué dijo Jesús? Erráis ignorando las Escrituras. Y muchas veces nosotros no permanecemos en Cristo Jesús porque erramos, desconocemos las Escrituras, desconocemos su palabra, no la leemos, por lo tanto no podemos practicar aquello que desconocemos. Amén. Hermanos, nosotros hoy estamos aquí en la congregación de Dios porque alguien nos ha evangelizado. Amén. Ahora, ¿hemos guardado todas las cosas que el Señor nos ha mandado? Ayúdanos, Señor. No respondo. Oh, Señor. Comencemos pues a obedecer. Comencemos a obedecer. Amén. Pablo aquí nos da unas pautas para que comencemos a vivir cristianamente. Que pensemos en esto, pensad, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo virtuoso, en todo lo que es digno de alabanza. Se puede componer una canción para que nos quede, ¿eh? Que tenga ahí el talento para componer una canción, acá tiene letra, para no olvidarnos. Pablo nos da una pequeña biografía del Señor Jesucristo. Pero Pablo también nos da pautas para que lo practiquemos diciéndonos: esto hacer, esto hacer. Gloria a Dios. Hijo, anda al almacén. Ah, luego, ahora. Señor. Lo que aprendisteis, esto haced. Lo que recibisteis, esto haced. Lo que oíste de mí, esto haced. Lo que visteis en mí, esto haced. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de toda paz estará con vosotros. Hermanos, es de vital importancia el formarnos en la palabra de Dios. Amén. Hoy la iglesia adolece, carece de enseñanzas que se ajusten a la misma palabra de Dios, a la misma Biblia. Pero usted y yo debemos de
crecer en el conocimiento y practicar la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo le demandó a sus discípulos que enseñaran lo que Jesús enseñó. En Mateo 28:20, Jesús le dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Amén. Pablo le dijo al joven Timoteo, Timoteo, Agustín, Mateo, Lucas, Aarón, Hugo, Jorge, Papo, Lautaro, Dylan, Gustavo, predica, enseña la palabra, busca a personas que sean idóneas para enseñar a otros. Aleluya, ayúdanos. Timoteo, predica, enseña la palabra, busca a personas que sean idóneas para enseñar a otros. Hermanos, debemos de estar muy atentos a la palabra de Dios. Debemos de ser pasivos para oír la palabra con atención, pero activos en las demandas que la palabra hace. Pasivos para oír, activos para obedecer. Hermanos, Dios no procura que nosotros nos informemos con la palabra de Dios solamente, sino que la misma palabra de Dios nos forme, me forme, te forme, conforme a su voluntad, con el carácter cristiano, con el carácter de Dios, con el carácter de Jesús. Hermanos, en esto pensad y esto haced. ¿Comprendemos? En esto pensad, información. Esto haced, formación. Si estamos persuadidos de esto, comenzaremos a ser más obedientes a su palabra. Hermanos, primera de Pedro 5:2 dice lo siguiente: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ello. Esto lo escribió y lo practicó Pedro, pero vaya que Pablo también lo hizo. E hizo esta hermosa tarea de pastorear. Gloria a Dios. Todo esto no nos escribió Pablo. Pablo enseñaba constantemente la palabra de Dios. Los días pueden ser malos, hermanos, pero son propicios para enseñar y aprender la poderosa palabra de Dios. Si escuchares la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Amén. Porque Dios te ama, así te habla. Amén. Oíd palabra del Señor. El apóstol Pablo enseñaba, pero a esa enseñanza Pablo la respaldaba viviendo lo que decía. Pablo nos dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Esto. Los hechos respaldaban aquello que Pablo enseñaba. Gracias, Señor. Ser imitadores de mí como yo de Cristo, nos dice el apóstol Pablo. Ayúdanos, Señor. Debemos de imitar a Pablo como Pablo le imitaba a Cristo Jesús. Hermanos, tenemos al máximo exponente para imitar a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre. Pero muchas veces lo despreciamos. Mayor exponente, Cristo, Dios mismo hecho hombre. Ayúdanos, Dios mío. Dice Lucas 24:19, dice que Jesús Nazareno fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Obraba, hablaba, obraba, hablaba, acompañaba. Lo que decía, imitemos a Cristo. Hechos 1:1 dice Lucas a Teófilo: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Se da cuenta? Tremendo. A hacer y a enseñar y a hacer. Este mensaje, ¿cómo lo llamamos, hermano? Pensando bíblicamente.
pensando bíblicamente. Dice Santiago 1:22, nos dice lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No precisamos que otro nos ponga el palo en la rueda. Nosotros vamos andando en la moto, en la bicicleta, hacemos así. ¡Pac! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me engañé yo mismo. El apóstol Pablo y Jesús mismo enseñaban eficazmente, ya que lo que enseñaban lo respaldaban con hechos, haciéndolo, valga la redundancia. Gloria a Dios. Pablo nos dice: en esto pensad y esto haced. Debemos de practicar lo que aprendemos. Permiso, hermano. Gracias, Señor. Debemos de practicar aquello que aprendemos conforme a su palabra. Hermanos, si pensamos y hacemos lo que Pablo nos enseña, que dice el texto, Dios estará con nosotros. Aleluya. Gracias, Señor. Pero nosotros queremos que Dios esté conmigo sin nosotros obedecer su palabra. Es una contradicción. Pablo nos dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Estará con nosotros. Estará conmigo. Estará contigo. Hermanos, ¿cómo aprobar lo que es mejor si no pensamos ni hacemos lo que nos pide la palabra de Dios? ¿Cómo poder pensar qué nos conviene si no estamos con la palabra de Dios? El cristianismo bien comprendido te saca de la zona de confort, te sacude. Dijo alguien, te mueve la modorra. Pensando bíblicamente. Hermanos, una mente ociosa es el taller de Satanás. Ya estamos terminando. No se ponga nervioso que yo estoy temblando. Renovemos nuestra mente sometiéndonos a Dios y su palabra. Hermanos, podemos regocijarnos siempre si permanecemos en Cristo. Regocijémonos en el Señor siempre. Y dice Pablo, otra vez digo, regocijémonos en el Señor siempre. Hermanos, procuremos ser la sal y la luz para el contexto en donde nos movemos. ¿Somos sal y luz? Sal que le da gusto a la carne. Sal que no deja pudrir la carne. Luz que alumbra un camino oscuro. ¿Lo somos? La Biblia no es para entretener cabras, sino para edificar a las ovejas del Señor. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Qué es lo que nos propulsa? ¿Dios o Satanás? ¿Malos pensamientos o la virtud de Cristo? El mundo, hermanos, el mundo procurará desviar nuestros pensamientos a la corrupción y a la impureza de Satanás. Pensemos en la palabra de Dios. Meditemos en ella día y noche. En ella. Ayúdanos, Señor. Todo lo que es bueno, en todo lo honesto, en todo lo agradable, en todo lo puro, en todo lo amable. Ayúdanos. Vaya si tenemos para pensar. Y solamente Pablo enunció y mencionó algunas cosas. Después agréguele todo lo demás que pueda pensar. Quiero compartir con ustedes, hermanos, así ha dicho el Señor. Quiero compartir con ustedes un himno. Y quien lo sepa, que me acompañe. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo
pecados he dejado y le sirvo desde hoy. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón. Yo le entrego alma y cuerpo, busco hoy su santa unción. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, siento el fuego de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma, gloria, gloria a mi Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Hermanos, que la palabra de Dios anide en nuestro corazón, en nuestra mente. Somos oidores, pero que podamos hacer hacedores de la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Señor. Gracias.